Cosío Villegas, pues estudia Derecho, pero a la hora en que estudia jurisprudencia, también se empieza a dedicar y a interesar en los problemas económicos. Fue un gran empresario intelectual, creador de grandes instituciones y enfoques para la cultura y para la posibilidad de incrustar a México en el zeitgeist de la modernidad. La relación, pues proviene, es una relación familiar lejana, pero sí la hay. Y resulta que cuando yo ingresé al Colegio de México, al Centro de Estudios Internacionales, a estudiar en 1971, hace 50 años ya, don Daniel pues ya estaba prácticamente retirado de funciones administrativas, pero seguía teniendo su seminario de historia y además seguía dirigiendo los últimos volúmenes de la historia moderna de México. De tal manera que cuando yo tuve que hacer un trabajo final para uno de sus colaboradores en la historia moderna de México, que era el maestro Moisés González Navarro, yo le pregunté a mis conocidos del doctorado de historia que si me podían ayudar con el trabajo. Y uno de ellos me dijo, mira, ese señor que está paseando ahí en la calle de Guanajuato, afuera de la biblioteca del colegio, es el que más sabe del tema. Preséntate con tu nombre, insiste mucho en tu nombre, y dile que quieres este trabajo. Entonces yo me presenté, se me quedó mirando primero muy serio, me hizo un par de preguntas más de tipo familiar e inmediatamente procedió a darme una bibliografía, una orientación para el trabajo. Y cuando regresé me estaban esperando todos los estudiantes del doctorado de historia diciéndome pues que había hablado con la máxima autoridad en el mundo en el tema de la comparación de las constituciones del 57 y el 17. La influencia que tenía Daniel Cosío Villegas era enorme, porque pues se decía, en realidad, nuestro centro, el Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México, lo fundó él. El colegio, en sus orígenes, es una empresa conjunta que hacen Alfonso Reyes y Cosío Villegas para fundar originalmente la Casa de España en México, que después en 1940 se convierte en el Colegio de México. Está cumpliendo sus 80 años o acaba de cumplir sus 80 años el Colegio de México como tal. Y el Fondo de Cultura Económica también es una empresa conjunta de los dos, pero tenían ideas diferentes con respecto a qué es lo que debía de hacer el Colegio de México como institución de investigación y también a qué tipo de publicaciones tenía que tener el Fondo de Cultura Económica. Alfonso Reyes mucho más orientado a la literatura y a las humanidades, mientras que Daniel Cosío Villegas estaba mucho más orientado a las ciencias sociales y a una idea mucho más moderna de lo que debía de ser un centro de investigación como fue el Colegio de México. De tal manera que cuando Alfonso Reyes muere en 1959, el colegio se queda propiamente en manos de Cosío Villegas y él decide darle ese giro hacia las ciencias sociales. A Villegas le interesaba mucho mantener la autonomía académica del colegio. Por eso él no quiso que el colegio dependiera en un inicio fundamentalmente del erario público. Claro que lo recibió todos los apoyos de Lázaro Cárdenas, pero él buscó obtener fuentes alternativas de financiamiento, principalmente en las Naciones Unidas, en la OEA y en fundaciones norteamericanas como la Ford y la Rockefeller, para poder financiar proyectos de investigación que tuvieran un cierto grado de autonomía. Cosío Villegas era una especie de economista que se había formado antes de que hubiera una facultad de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de eso, él tuvo en diferentes momentos una formación en excelentes universidades, no necesariamente para sacar el grado, se inscribía en los programas y entonces por eso pudo ir a Wisconsin, donde se especializó en economía agrícola, pero también pudo ir a Harvard
y sobre todo a la London School of Economics and Political Science en Londres, de donde tomó muchas ideas para sacar los libros de economía, de sociología y de ciencia política del Fondo de Cultura Económica, y también pues una idea moderna de economía que no existía prácticamente en México. Así que el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica constituyen pues dos instituciones que creó don Daniel, y cuando se hace el resumen de Cosío Villegas como el gran empresario intelectual, hay que tomar en cuenta esas dos creaciones, además de haber lanzado pues lo que es la forma moderna de hacer historia en México. Cuando vino la guerra civil en España, él era embajador de México en Portugal, y él tuvo un papel fundamental para, en colaboración con Alfonso Reyes, convencer al presidente Lázaro Cárdenas de la importancia de poderles dar asilo a todos estos republicanos españoles, además de que era lo políticamente correcto y lo moralmente correcto. México se iba a ahorrar mucho dinero en la formación de recursos, de cuadros avanzados, no solamente para historiadores, economistas, sociólogos, ciencias sociales, humanidades, también para ingenieros, para médicos, todo esto que llegó pues como un capital adicional que tuvo el país. Cuando don Daniel escribió su famosa tetralogía, El estilo personal de gobernar, el sistema político mexicano, la sucesión y el desenlace de la sucesión, había muy pocos estudios de politólogos mexicanos sobre el sistema político mexicano. Por cierto, don Daniel es el que acabó diciendo que para referirse a los cientistas políticos, a los political scientists, el término que debería de usarse en español es politólogo. Una de sus aportaciones también muy importantes es que acabó poniendo a México en el mundo moderno, trayendo formas de pensar. Cosío Villegas pues estudia Derecho, pero a la hora en que estudia jurisprudencia también se empieza a dedicar y a interesar en los problemas económicos. Así que es un abogado economista, que es a lo que le dedicó la mayor parte de lo que fue su formación, finalmente historiador, politólogo, crítico político, cubre todas esas áreas además de su gestión diplomática y su creación de instituciones. Pero dentro del aspecto de lo que acabó haciendo en el Fondo de Cultura Económica, no era un especialista que se encerraba en algo muy específico, sino que tenía una visión universal. Esa visión global que permitió que finalmente el Fondo de Cultura Económica sea la editorial académica más importante de todo el mundo de habla hispana. Fue un gran empresario intelectual, creador de grandes instituciones y enfoques para la cultura, las ciencias sociales y para la posibilidad de incrustar a México en el zeitgeist de la modernidad, en el espíritu de la época de la modernidad, en el tiempo y en el ser de lo que fue el siglo XX y los inicios del siglo XXI. Tengo también una importante relación con la Biblioteca Lerdo de Tejada. Una de las presentaciones que hice del texto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo fue precisamente ahí, porque la biblioteca era la única que tenía la revista de ciencias sociales que editaba Max Weber cuando yo hice esa investigación. Actualmente yo la tengo, pero ese tipo de vínculo con la Biblioteca Lerdo de Tejada la tengo referida en notas de pie de página de mis ediciones de Economía y Sociedad y de la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo de Max Weber, y en mi libro Max Weber y la Guerra Académica de los 100 años. En todas estas obras hago referencia y agradecimiento a la Biblioteca Lerdo de Tejada porque me permitieron consultar esa revista que le empezó a adquirir la Secretaría de Hacienda en México desde la época del Porfiriato, pero pues Max Weber y otros colegas como Sombart la adquirieron en 1904
y de 1904 a 1933 esa revista la tuvo la Biblioteca Lerdo de Tejada, así que quienes teníamos acceso a la biblioteca, y ahí está pues la referencia importante para estos textos en las obras que he mencionado.